Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Batalla Cultural, el 274 de esta cuarta temporada, de este cuarto año. Vamos iniciando el capítulo de hoy con muchos videos que nos faltan ver de Agustín Laje. Y también después terminamos con la reforma laboral y después con Nicolás Márquez y la reforma laboral argentina, aprobada en estos últimos días, en la última semana en Argentina, y es una gran noticia. Ya hemos hablado algo en otros capítulos anteriores. También hemos hablado de la moda Terian, la estupidez Terian, que está pasando en Argentina con la autopercepción de animales. Bueno, esto es algo que ya lo han anticipado Agustín Laje, Nicolás Márquez y demás. Y vamos a ver que Agustín Laje le dedicó un video especial, un live, a esta estupidez de los Terians en Argentina. Así que arrancamos con ello. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de este canal de YouTube. El día de hoy ofreceremos un programa especial que, te adelanto, será sumamente divertido, pero hasta cierto punto también, ¿por qué no?, preocupante. Vamos a hablar sobre el punto de llegada de la nefasta ideología de género, que es el nuevo fenómeno de los Terians, que en realidad no es tan nuevo y es lo que te voy a explicar en este video. Vamos a desarrollar su concepto, su historia, su evolución, su política o no de trasfondo. Vamos a estar viendo en qué consiste esto de los Terians que en los últimos días, en las últimas semanas, se han viralizado muy especialmente a lo largo de Occidente y con especial énfasis en Argentina, aunque también ya ha llegado a España, México y otros países del mundo hispanohablante. Quiero empezar solicitándote un like, por favor. Este programa es totalmente gratuito, pero ayudas muchísimo a esta transmisión si dejas un me gusta. Un me gusta nos ayuda a llegar a mucha más gente. Si además querés regalarnos membresías del canal, eso también dinamiza el algoritmo de YouTube e invita a nuevos suscriptores a seguir esta transmisión. Como te decía, vamos a hablar sobre los Terians. ¿Qué son los Terians? Quizás has escuchado algo o visto en los últimos días algo en tus redes sociales. Los Terians son los que nosotros, tanto en el Libro Negro de la Nueva Izquierda del año 2016, de hace una década ya, como en mis distintas conferencias, en mis distintas ponencias y también en este canal, hemos criticado en los últimos años como transespecies. Sí, los Terians son los famosos transespecie, aquellos que se identifican no con otro sexo, no con otro color, no con otra edad, sino con otra especie. Se identifican con algún animal o con varios animales a la vez en particular. Bien, vamos a empezar con una cuestión muy ilustrativa para que ustedes vean a qué nos estamos refiriendo. A ver, perdón. Acá está. Vamos a ver este clip. ¿Qué son los Terians? Bueno, seguramente, como te decía, has visto estas imágenes en los últimos días en redes sociales y también en medios masivos de comunicación, porque se le ha dado muchísima prensa a esto que se supone que es una curiosidad, se supone que es algo nuevo, pero en realidad es algo que ya tiene sus años, solo que en los últimos días, semanas o meses se ha multiplicado de manera desquiciada a partir de la viralización que han experimentado estos grupos de personas identificadas con animales a través de sus redes sociales, y también han sido invitados a programas de televisión nacionales con gran llegada multitudinaria a todas partes, y han podido expresar y comentar en qué consiste esta curiosa identidad Terian. Un ejemplo de esto lo vamos a ver en este clip. ¿Pueden hacernos una demostración de cómo se movilizan? ¿Ustedes son todos lobos, perros? ¿Qué son? A ver, pará. ¿Vos sos? Un perro. Ok, ¿vos Claro. sos? Yo soy un lobo. Claro. ¿Vos? Un caracal. ¿Caracá? Caracal. ¿Qué es un caracal? Se nota. Es como tiene el aspecto de un lince. Lógico. Un lince, ok. O sea que corres más Muy rápido. lógico. Vos. No puedo creer. ¿Y vos? Todo esto ha Yo soy un recibido lobo una gris. cobertura fenomenal en los Señores, últimos señores, días y ha demuestren su expandido el arte. fenómeno Mirá cómo se hasta movilizan, extremos Para que claramente quede ridículos. Leo, Miren lo que no, sigue, no por es favor. arte, es su estilo de vida. Ahí está, es su estilo de vida. Ellos se Estoy tolerancia, identifican son como animales, animalitos. Está perfecto esto. Está perfecto. ¿Le puedo preguntar un segundo algo? Ellos se dedican a ladrar, maullar, jugar en los parques como si al lobo fuesen gris, a ver, mascotas. un Algunos, segundo. vamos a ver, van incluso al veterinario. Le quiero hacer una pregunta. Antes que llegue el estrato de Leo. No, preguntarle simplemente al lobo gris en qué momento de su vida, qué ha sucedido, en qué momento se dio cuenta que era un lobo gris. Una pregunta de... ¿Cuándo te diste cuenta que eras un lobo? en el momento, hace relativamente poco me di cuenta de lo que sentía y me quedé mal. ¿Y qué sentimientos sentías? Más que nada, sentimiento de pertenencia a un lugar donde estamos todos juntos, en un grupo como este. Perfecto. Se me hizo más fácil descubrir este cosa. ¿Tiene porque no sabía retorno? que tenía. Okay. No tiene retorno. Le voy a poner retorno. Claramente Yo sé que no Ahí tiene te está retorno. escuchando. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Lobo. Maestro. ¿No cómo? El nombre, el del documento. Mi ¿cuál nombre verdadero no, No se puede, es un lobo. es? no puedo revelar esa información. Pero, ¿por qué no?
Son Tenés miedo de que te pumas. metan en cana por lo que estás haciendo. No, Es mi pero, privacidad ¿por qué? y yo tengo derecho Leo, a tenerla. Pero como Leo, lobo, calmate. Leo, te va a hacer mal. ¿Ustedes están haciendo todo esto para llamar la atención? ¿Para buscar esta viralización? No, claro que no, no estamos haciendo nada de eso. ¿Vos No buscamos considerás... llamar la atención, hacemos lo que nos perdón, gusta. ¿están hablando en serio? Jurame que están hablando en serio. Es bueno ese No, periodista. para escuchar, Lobo, no le No, respondas. se escucha. Perdóname. Pero Leo, vos conducís, Perdóname. ¿qué se siente Lobo? Estás hablando en serio, te preguntan, o sea que tus Estoy respuestas preguntando son si- certeras. Su estilo de vida. Estoy preguntando si esto es una joda o si realmente están hablando en serio. Leo, pero lo tomás personal, ¿no es? ¿Qué hacen? Ahora sí, ¿puedes repetir lo que estaba diciendo? ¿Me pueden asegurar que ustedes están hablando en serio? ¿Que esto no es una joda o una Completamente en que serio están haciendo estamos para llamar la atención? No, claro que no, estamos hablando completamente. Bueno, este es el tipo de cobertura que ha tenido lugar en los medios de comunicación en los últimos días. Incluso se han viralizado algunos clips. Ya voy a entrar a explicarte de qué se trata, cuál es el sentido profundo de esto, qué hay por detrás. Ya vamos a entrar en todo esto, pero como hay gente que todavía no se ha noticiado sobre este nuevo fenómeno identitario, el de los Terians, por eso quería empezar mostrando algunas de las rarezas que hemos estado observando tanto en redes sociales como en medios masivos de comunicación en los últimos días. Incluso tenemos acá a uno que molesta, se pone a molestar a un perro y recibe su merecido. Un Terian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total. ¿Cómo te diste cuenta que te identificabas con...? Y en nivel parcial. No es... Un Terian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total. Miren el perro, cómo le agarró la mano después de que le rompan las pelotas. Hay muchos clips que se han viralizado en este sentido. Acá tenemos otro, el de una que se percibe un gato. Se percibe un gato y bueno, aquí le viene el perro. Bien, las redes sociales se han llenado de este tipo de contenido en los últimos días porque el fenómeno está ciertamente extendido. Hoy tengo muchos tópicos, muchos puntos para desarrollar al respecto mientras vamos viendo los materiales que tanto Internet como los medios de comunicación nos han ofrecido en las últimas semanas. Quiero invitarte nuevamente a que me dejes un like, un me gusta, si querés enviar membresías al canal como regalo. Eso ayuda muchísimo a que podamos llegar a más gente en esta transmisión. ¿Qué significa la palabra Terian? ¿Cuál es el origen del término Terian? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, su origen etimológico está en Grecia. El término completo en realidad no es Terian, sino Terianthropes. ¿De dónde viene Terianthropes? Viene de la raíz griega terion, que significa bestia o animal salvaje, y de la palabra también griega antropos. ¿Qué significa antropos? Significa hombre. Por eso, por ejemplo, la antropología es el estudio del hombre. Entonces, Terianthropes, o simplemente Terians, porque así es como lo han simplificado, serían hombres que se autoperciben animales salvajes o bestias. Por eso la conjunción Terianthropes. Hay también algunos que se dicen Polyterian. Los Polyterian serían aquellos Terians que se identifican no con un único animal, sino con varios, dependiendo del momento. Sería algo así como género fluido en clave ideología de género, que bueno, hoy me siento hombre, por lo tanto soy hombre, mañana me siento mujer, por lo tanto soy mujer, pasado mañana no me siento ni hombre ni mujer y por lo tanto soy no binario y así sucesivamente. Bueno, el Polyterian sería aquel que hoy se siente gato, pero mañana perro y pasado mañana se siente hámster. Así que sí, toda esta dispersión, esta polisemia o esta variabilidad de los términos también existe en el mundo de los transespecies que hoy se llaman o se han empezado a llamar Terian. ¿Desde cuándo se llaman Terian? ¿Dónde está el origen de este fenómeno que, por cierto, no hay que confundirlo con los furros? ¿Se acuerdan de los furros? Bueno, los furros serían aquellos que se visten como animales, pero simplemente como hobby, no por identidad. Los Terian son una versión radicalizada de los furros, porque los Terian dicen, sí, en efecto, mi identidad es parcial o totalmente la de este animal. El furro simplemente por freak se disfraza de un cierto animal, pero como un hobby, no como una identidad profunda. El Terian, al contrario, reivindica esa identidad profunda de manera total o de manera parcial, según sea el caso. ¿Dónde está el origen del fenómeno? El origen del fenómeno está en la década de 1990 y está vinculado directamente con Internet. Internet empezaba a masificarse a partir de la década de 1990 y hubo un grupo en particular cuya dirección era alt.horror.werewolves que era básicamente un grupo de personas que se identificaban con lobos. Por lo tanto, en ese grupo digital nacido en Internet entre el año 1992 y 1996 empezaron a decir no queremos transformarnos físicamente en lobos ni afirmamos ser biológicamente lobos, pero sentimos que somos lobos en un sentido interior.
que esto haya surgido en la década de 1990, como te voy a contar en instantes nada más, está directamente vinculado también con la expansión intelectual de la ideología de género que también se registra en la década de 1990. Pero no me quiero adelantar tanto por ahora, ya voy a llegar a ese punto. Entonces, esta gente que se vinculaba a través de Internet y que empezaba a conformar grupos digitales, marginales ciertamente, pero que trataban de configurar una identidad animal, se pusieron a sí mismos el nombre de Therians o de Therian tropes, como te decía recién, para diferenciarse del roleplay o de la fantasía vinculada al cosplay, por ejemplo, que insisto, es gente que por hobby simplemente se disfraza para una ocasión particular de algún determinado personaje de ficción o de algún animal. ¿Cuándo se consolidó el fenómeno Therian? ¿Cuándo empezó a masificarse el fenómeno Therian? Bueno, yo diría en los últimos 10 años, pero especialmente en los últimos meses. Este fenómeno empezó a viralizarse en los últimos 3 años aproximadamente en Estados Unidos, pero llega ahora al mundo hispanohablante, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, en las últimas semanas. Como te decía recién, apuntalado por el fenómeno de redes sociales que le han dado gran visibilidad y gran viralización a esto de los Therians, como también por los medios de comunicación masivos y de los medios de comunicación tradicionales que han empezado a invitar a los Therians a los pisos de los estudios para que expliquen de qué trata esta identidad animal que ellos reivindican tener. Recién veíamos algún clip, ya voy a continuar, digamos, con esta explicación, explorando algunas otras variables importantes que tiene este fenómeno, pero antes vamos a ver otro clip que nos dejó últimamente este fenómeno Therian, en el cual nos explican sus adeptos que, bueno, que lo bueno de ser un Therian es que no tienen que trabajar, porque los animales, en efecto, no trabajan, y por lo menos esta chica lo que dice, a mí me gusta ser Therian porque no tengo que trabajar como el resto de la gente normal. Escuchen esto. Pero pregunta, ¿qué es un Therian? Bueno, es una persona que se identifica con un animal, pero no cree que es un animal. O sea, yo me identifico como un gato negro, pero soy un humano. Que no es un problema mental, no es un delirio, nada de lo que estuvieron diciendo, que si venden colitas son sintéticas, no promovemos el maltrato animal, no necesito pedir permiso para vestirme, para hacer lo que yo quiero, mientras no dañe a nadie, no le veo el problema, así que nada, sean libres, que yo soy más feliz poniéndome unas orejitas de colores que ustedes que tienen que trabajar todos los días encerrados. Bueno, ella es más feliz identificándose como un gatito que teniendo que trabajar como el común de los mortales. Seguramente sus padres tienen que trabajar como el común de los mortales para poder financiar la estupidez de su hija. Esto es una constante en el mundo de los progres. Los progres creen que el trabajo es una maldición, que trabajar es de gente estúpida y que ellos pueden ser libres dándoles la espalda al trabajo. Claro, porque siempre hay alguien que trabaja por ellos, sea papá y mamá, que bancan estas estupideces con el sudor de su frente, o sean el resto de los ciudadanos que con impuestos terminan financiando locuras progresistas al por mayor. Esta locura está creciendo, y yo coincido en algo con esta chica de recién, que lo quiero decir. Yo coincido que mientras no le hagan daño a nadie ni a sí mismos, esto no parece especialmente peligroso a nivel colectivo. Sí puede ser peligroso, y seguramente lo es, a nivel psicología individual, es decir, una persona que para sentirse bien se tiene que identificar con un animal, andar en 4 patas, ponerse una máscara, ladrar y aullar, es una persona que entiendo yo que padece de importantes problemas psicológicos. Pero bueno, allá si eso le sirve o no, que seguramente no le sirva, pero que con su libertad haga lo que quiera. El problema Therian es el mismo que tiene el problema de la ideología de género, que es cuando escala políticamente, termina cooptando las políticas públicas y terminas teniendo doctrina Therian en material escolar para los chicos, o teniendo que financiar los disfraces de los demás con tu propio trabajo a pesar de no ser un Therian. Bueno, esto todavía no ha llegado a esa instancia, lo quiero aclarar, pero esa fue la escalada que se verificó con la ideología de género. Empezó siendo una movida de autopercepción individual y terminó siendo política pública en todos los estados, o prácticamente todos los estados de Occidente. Esto, como te decía, empieza a escalar de a poco, hay que ver hasta dónde va a llegar. Por ahora sí hemos tenido algunos fenómenos que hacen sonar algunas alarmas, como por ejemplo Therians yendo a veterinarios pidiendo que se les trate, que ellos no van a médicos, sino que van a veterinarios, porque en efecto no son seres humanos, sino que se identifican total o parcialmente con animales, y los animales no van a los médicos, sino que van a los veterinarios. Este fue el caso, un caso que se registró en los últimos días en San Luis, donde una veterinaria denunció que un Therian le había pedido atención médica, y esto fue lo que dijo. Nosotros no, como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas. San Luis no fue exenta, nos apareció, digamos, la cultura de los Therians. Particularmente tuvimos un caso acá esta semana, no muy lejano, que cayeron una persona Therian con su
con una persona humana, digamos, al atenderse, hacerse atender a una veterinaria. No quiero decir el nombre de la veterinaria para no comprometerlo, ni mucho menos, es algo que despertó a conversar un poco el tema entre nosotros. Obviamente nosotros no, como médicos veterinarios, no podemos atender a personas humanas, porque es algo que no nos compete en nuestro título, sería hacer ejercicio legal de nuestra profesión, algo en lo cual nosotros bregamos mucho, el no hacer ejercicio legal sobre nuestra profesión, entonces no podríamos meternos en esa área. Un poco el abordaje que tuvo la colega fue bastante seria, muy ubicada, porque acá puede parecer de todo, también en la viña del señor. La colega nuestra particularmente insistió que eso no puede tratar una enfermedad en un ser humano, que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia. Imagínense ustedes el nivel de locura que los medios de comunicación tienen que llamar a una veterinaria para que termine explicando por qué no está en condiciones de atender a una persona, por más que esa persona, como ella dice, una persona humana, se autoperciba animal. Bueno, dando las explicaciones del caso, lo cierto es que esta locura también ha registrado incidentes un poquito más graves, como el que se verificó en Córdoba recientemente, donde un Terrier mordió a una niña en la calle. Un Terrier que se autopercibía, yo no sé si lobo, perro, zorro, qué carajo se percibía, le mordió a una niña y su madre la denunció públicamente. Claro, en efecto, los lobos, los zorros, los perros pueden morder, muerden, andan en cuatro patas, tienen dientes filosos. Estas personas andan en cuatro patas de manera antinatural, no tienen los mismos dientes que un perro, un lobo o un zorro, pero te pueden morder lo mismo si se toman muy a pecho el personaje que han construido supuestamente como una identificación, una autopercepción que estaría determinando un nuevo tipo de identidad llamada la identidad Terrier. Tenemos 5.000 personas en vivo, ayúdame a llegar a más personas dejando tu like, tu me gusta. Además, te invito a que colabores con estas membresías de regalo del canal que estoy mostrando en pantalla, que ayudan muchísimo a llegar a más personas, y con superchats. Los superchats también dinamizan muchísimo el algoritmo. Bien, quiero hacer algunos apuntes más sobre esta locura Terrier y después seguimos con más material de lo que nos ha dado tanto los medios de comunicación tradicionales como las redes sociales en los últimos días. La pregunta ahora es la siguiente: ¿hay una filosofía Terrier, así como hay una filosofía del género, una filosofía indigenista, una filosofía de los gordos, por ejemplo, también la filosofía contra la gordofobia, y también hay una filosofía de la raza o una teoría crítica de la raza? La pregunta es, ¿hay una filosofía Terrier? Miren, no, por el momento no hay una filosofía Terrier sistematizada, pero comparten los Terriers el mismo marco conceptual que la ideología de género. Ese marco conceptual es el del posmodernismo identitario. Yo te decía recién que los Terriers nacen en la década de 1990, y te decía que esta fecha era muy significativa porque también lo había sido para los ideólogos del género. La ideología de género nace como teoría queer, muy especialmente en la década de 1990, con la publicación de un libro, el libro de Judith Butler, titulado El género en disputa. Judith Butler trata de subvertir la identidad sexual del ser humano, abriéndola a una autoidentificación personal, según la cual, según esta filosofía, uno sería en clave sexual aquello que autopercibe ser. Es decir, mis genitales no me determinan como hombre o como mujer, sino que lo que yo puedo hacer es autodeterminarme como hombre, mujer o no binario o lo que fuere, simplemente afirmando ser tal cosa. Esto en la década del 90 fue considerado una filosofía extremista de los márgenes, una filosofía de la locura, una filosofía completamente irracional, subversiva, a la cual se le prestó en principio muy poca atención, pero que a partir de la década del 2010 hizo estragos en la cultura occidental. A partir del año 2010, de la década del 2010, mejor dicho, la ideología de género se vuelve el marco obligatorio de los programas escolares, de las políticas públicas, de los medios de comunicación y de la corrección política en general. Todos empezamos a ser obligados, directamente obligados, a ser partícipes de esta locura autoperceptual según la cual no existe tal cosa como una identidad sexual. Lo que hay es una autopercepción de la identidad sexual que determina, en efecto, quién soy yo en un sentido profundo en clave sexual. Por lo tanto, si yo tengo un cuerpo de hombre, en realidad he sido engañado allí donde se me dijo que este cuerpo de hombre me determinaba en mi identidad sexual. Mi identidad sexual está abierta a mi autopercepción, que puede ser conforme o no a mi realidad biológica. Por lo tanto, la realidad biológica deja de importar para reivindicar una identidad sexual. Bien, esta locura se gesta intelectualmente, filosóficamente, en la década de 1990, década en la cual también aparecen como un fenómeno paralelo los Terriers, que ahora estamos empezando a ver que se vuelven un fenómeno, digamos así, viral o viralizado.
Los Terians comparten este mismo marco, que es el del postmodernismo identitario, que en resumen dice más o menos lo siguiente: la identidad humana no es tanto biológica como autoperceptiva. Yo no soy aquello que soy materialmente, biológicamente, objetivamente, sino que soy aquello que reivindico ser conforme a mi autopercepción. Si yo puedo ser una mujer simplemente por vías de mi autopercepción, ¿por qué no puedo ser un zorro, un gato o un perro? También por vías de mi autopercepción. Esto es un psicologismo extremo, es la idea de que mi psicología es capaz de autodeterminar mi yo. Es también antiesencialista. ¿Qué viene a ser el antiesencialismo en filosofía? Es la idea de que no existe ninguna esencia humana, sino que somos construcciones culturales que podemos subvertir constantemente. Allí donde encontramos que habría una identidad profunda en el ser humano, conviene subvertirla para liberarnos de esos marcos conceptuales que nos han hecho creer que eran en efecto nuestra identidad objetiva más profunda. También se vincula con otro movimiento filosófico que es el del poshumanismo. El poshumanismo es el movimiento filosófico que difumina las fronteras entre el hombre y el animal. Ya no habría diferencia entre hombres y animales, sino que esas diferencias habrían sido meras construcciones culturales. Ya no hay diferencia entre el hombre y la máquina. También se trata de subvertir las diferencias entre un hombre y una máquina. Esto lo hizo, por ejemplo, Donna Haraway muy bien en su manifiesto Cyborg. Y también difumina las fronteras entre la naturaleza y la cultura. El humanismo clásico, muy afincado al Renacimiento y también a la filosofía de la Ilustración del siglo XVIII, decía básicamente el hombre es un animal racional. El poshumanismo, en cambio, dice lo humano es una categoría histórica en constante transformación. Depende de nosotros irlas modificando, está abierta, está indeterminada, es contingente. Por lo tanto, el terianismo, si lo podemos llamar de esa forma, el terianismo sería una expresión también del poshumanismo, en tanto y en cuanto difumina la diferencia, la frontera que separa al hombre del humano. Yo diría que acá hay dos vectores ideológicos que confluyen en esta locura. Por un lado, la deconstrucción de la naturaleza humana, la idea de que no hay tal cosa como una naturaleza del ser humano, sino que el ser humano está constantemente en transformación y que esa transformación además depende en gran medida de su psicología personal, es decir, yo puedo determinar mis propias transformaciones simplemente con arreglo a mi autopercepción. Y por otro lado, el otro vector ideológico muy fuerte que está interviniendo acá, a mi juicio, es el de la humanización del animal. En las últimas décadas hemos sido testigos de cómo los animales han empezado a detentar un estatus moral y ontológico equivalente, incluso en muchos casos superior al de un ser humano. Hemos humanizado al animal al mismo tiempo que hemos animalizado al hombre. Y en esa humanización del animal y en esa animalización del hombre encontramos, en ese punto de encuentro entre esos dos vectores ideológicos, encontramos al Terian. El Terian es el resultado de la humanización del animal y de la animalización del ser humano. Dicho esto, ya vamos a volver a los análisis sobre qué significa ser Terian. Vamos a ver, mientras tanto, otros clips que iluminan si se quiere, toda esta locura de la cual estamos hablando. Miren, en Japón tuvieron el caso, digo, esto es mundial, esto se verifica en los últimos días en todas partes. Es un síntoma de la decadencia de nuestra cultura, sin lugar a dudas. Acá vemos un Terian que se autopercibe serpiente y que intenta cruzar la calle. Bueno, en fin, esto, como te decía, esto está pasando en todas partes en el mundo hispanohablante, muy especialmente en Argentina, pero ya se ha viralizado a España, a México, a Chile y a muchos otros lados. Como te decía, también hay algunos que se autoperciben como politerians. Los politerians son aquellos que se identifican con varios animales al mismo tiempo o según sea el caso. Miren este ejemplo. ¿Qué animal te identificas? Soy un politerian, por lo que tengo más de un estereotipo. ¿Me explicas más o menos? Porque yo no sé, la verdad soy nuevo. ¿Qué es un terian? ¿Querés que te explique? Sí. Un terian es una persona que siente una conexión tanto mental como física de un animal o varios, en este caso yo que soy un politerian, pero también hay personas que son otherkins, que tienen una conexión hacia un animal de fantasía, un animal creado por ellos. Okay. Esto no tiene nada que ver con... No. Con los furros. Con los furros, okay. La gente se confunde mucho con esto, porque los furros es un hobby, mientras que los terians es una identidad. Tratando mal. ¿Sí, te patearon? No, nunca me patearon, pero lo están diciendo mucho y gracias a esta juntada hecha por Manu, mucha gente dijo que iba a venir acá a pegarnos, a patearnos, incluso a pegarnos con bolitas de gel. Claro, es corte de nada que ver o no. ¿Qué pasa? Para nosotros es raro. Entiendo muy bien esa gente que respeta, sabe que es algo fuera de lo normal, pero por lo menos lo respeta. Que para nosotros eso no como que no lo haríamos. Random, no. Pero venía que para que ni te lo descargue con esa voz así. Mira, te van a robar algo y te sacan el pie izquierdo. Bueno.
También tenemos a los Terians que se identifican como monos, que les gusta trepar árboles y comer bananas. Bueno, esto también fue cubierto por un medio tradicional de comunicación. ¿De cuándo te diste cuenta que eras un mono? De chiquito, bueno. ¿Qué? Desde muy chico, yo como banana, mucho plátano. Ajá. Y me gusta ser mono. ¿Interactúas con monos también? Sí, tengo mis compañeros que son monos también. ¿Cómo es tu nombre? Germán. ¿Cuántos años tenés? 38. ¿Cada cuánto 38? practicás, digamos, este tipo de Todos los días, acciones? todos los días. Mi nombre Grande para ser tan ¿Vos te boludo, identificás ¿no? como mono también? totalmente, totalmente. ¿Tú cuántos años tenés? Yo, una edad aproximada de 5 años monos. ¿Cada cuánto haces este tipo de actividades con otros monos? Vamos todos los días a una plaza que se llama la plaza que está en el Paso Molino. Ajá. Ahí siempre hacemos juntadas de los monos. ¿Qué hacen, por ejemplo, con otros monos? Hacemos videos para Happy Paso Molino, por ejemplo. Andás con una banana, come eso y forma parte de tu dieta, digamos. Sí, porque como todo el tiempo banana. ¿Y te estabas peleando con otros monos? ¿Cuál es el motivo, digamos, de la Porque disputa? me tiro una banana, mano. Me tiro una banana y yo no dejo que me tiren bananas acá. ¿Han conquistado otras monas, por ejemplo? Sí, mano. El otro día vino a una casa, la pasé Sí. para la banana, la pasé. Bueno, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Éxito, Joaquín. No, es impresionante. Bueno, teníamos el Terian mono. Miren, además en Argentina ya apareció la primera escuela Terian, donde te enseñan cómo ser un Terian. Miren esto. Abren la primera escuela para Terrians. En Argentina nació Firulais, la primera escuela para personas que se identifican como Terrians. El espacio ofrece talleres, caminata, conducta, saltos y expresión corporal inspirada en comportamiento animal. Ojo, no es lo mismo que el movimiento furry. Mientras el furry es una subcultura creativa que representa personajes, el Terrians vive esa identidad como algo interno. Especialistas advierten que detrás del fenómeno puede haber temas de identidad, aislamiento o búsqueda de pertenencia y que la burla en redes agrava el problema. La burla en las redes agrava el problema, así que no se burlen de los Terians. Amigos, estamos explicando el fenómeno Terian y viendo algunos de los clips que se han viralizado en los últimos días. Te pido que me ayudes con un like, con un me gusta a este video para poder llegar a más personas. Gracias por los superchats que están enviando. Voy a leerlos a todos dentro de un rato cuando terminemos este análisis porque todavía queda más tela por cortar. Recién hablábamos sobre si había una filosofía Terian. Te decía que no hay como tal una filosofía Terian, pero comparte la misma estructura conceptual de la ideología de género, o sea, un poshumanismo radical, un posmodernismo identitario y un antiesencialismo. Ahora, la próxima pregunta es, ¿existen condiciones estructurales? ¿Existen condiciones objetivas, materiales, que estén en la base de este fenómeno? La respuesta en este caso es absolutamente sí. La redefinición de la identidad que ha permitido el mundo digital, sin lugar a dudas, está en el centro del fenómeno Terian. En Internet, el yo es editable, el yo es photoshopeable, el yo está sujeto a filtros, animaciones, ediciones, y también tenemos abierta la posibilidad de tener muchas identidades distintas al mismo tiempo. El terianismo se vincula con esta necesidad de modificar absolutamente lo que soy, que el mundo digital ciertamente me lo permite, pero el mundo de la realidad es en efecto mucho más limitado. Yo puedo tener una identidad digital como si fuera un animal de una manera mucho más creíble, entre comillas, mucho más sofisticada de lo que lo puedo hacer en el parque o en la plaza del barrio. En el mundo digital no hay una verdad de la identidad digital, sino que la verdad depende de la voluntad del sujeto que se inventa y se reinventa constantemente a sí mismo. La idea de cómo gestionamos el yo en Internet abre toda esta necesidad de modificarlo también en la vida real. Esto ha generado, por ejemplo, algunos fenómenos extremos que han verificado los cirujanos en los últimos años y que le han denominado la dismorfia de Snapchat. La dismorfia de Snapchat son aquellas personas que concurren al quirófano con una foto de sí mismos totalmente editada por Photoshop o por distintos filtros y le piden al cirujano que intervenga en la realidad de su rostro para hacerla equivalente a la realidad del filtro que le ofrecen las distintas redes sociales. Es decir, sujetamos, o mejor dicho, adecuamos nuestra identidad real a la identidad producida por el mundo digital. Esta misma lógica es la que estaría interviniendo en el mundo Terian. Creemos que la identidad humana es manipulable hasta el extremo y por lo tanto incluso podemos subvertir la frontera que divide al humano de un animal salvaje. ¿Hay una política Terian? Esa sería la próxima pregunta. ¿Hay una política Terian? ¿Se trata de un movimiento político? Acá tenemos que responder negativamente. No, no hay por el momento una política Terian, no se reivindican como una agrupación con pretensiones políticas. Por ahora solo sería un movimiento cultural profundamente identitario, radicalmente identitario, incluso subversivamente
posidentitario. Pero lo mismo ocurrió, por ejemplo, con los movimientos LGBT y también con otros movimientos culturales identitarios y posidentitarios que se basaban en la misma filosofía de fondo. Al principio eran simplemente movimientos culturales, pero rápidamente se fueron politizando y fueron siendo cooptados por el progresismo político, por los movimientos izquierdistas culturales y terminaron caracterizándose por militancias políticas radicalizadas. El ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, el tema de la ideología de género, que es el fenómeno más próximo a todo esto. La ideología de género comenzó siendo una reivindicación cultural de una filosofía sobre la sexualidad y terminó siendo un conjunto de políticas públicas y de coerciones estatales y de obligaciones y de imperativos globalistas que fueron bajando progresivamente hacia las distintas naciones, sobre todo de Occidente. Esperemos que los Terians no terminen entonces diseñando manuales escolares para obligar a tus niños a autopercibirse como animales y que no terminen tampoco obligando a los demás a pagarle sus disfraces por vía de impuestos o que no terminen obligándote a usar un lenguaje en clave Terian, así como nos quisieron obligar a utilizar lo que ellos llamaron los movimientos LGBT y los movimientos de la deconstrucción del género, lo que ellos llamaron los lenguajes inclusivos, bien, que en algún momento, lamentablemente, por ejemplo, en Argentina, configuraron parte de las prácticas estatales, sobre todo durante el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández. La izquierda está empezando a tratar de apropiarse el movimiento Terian. Bueno, la izquierda intelectual sí, la izquierda cultural y especialmente la izquierda académica. Por ejemplo, la Universidad de Cambridge publicó y difundió a gran escala académica este ensayo. Mira, esta es la página oficial de la Universidad de Cambridge, como lo podés chequear, vamos a traducir su contenido. Esto es uno entre tantos ejemplos que te podría dar. Está la sección investigación y se titula este ensayo ¿Por qué ser humano cuando puedes ser otro? Y tiene este encabezado, mira qué simpático. Como seres sociales, el sentido de identidad juega un papel importante en nuestras relaciones y en nuestra propia felicidad, pero la identidad no tiene por qué ser estrictamente humana. En un ensayo que analiza los grupos que existen al margen de los límites convencionales y que a menudo son objeto de lascivia y ridículo, Pedro Feijó considera a quienes se sienten diferentes ajenos a lo humano. Bien, entonces tenemos a Cambridge tratando de legitimar académicamente esta ridiculez del fenómeno Terian, o lo que podemos quizás empezar a llamar también como terianismo. Todo este artículo se basa en decir, bueno, en efecto, esta identidad es tan legítima como otras. Si uno se autoidentifica perro, gato, lobo, zorro, tortuga o caballo, pues adelante, esto es perfectamente aceptable y entra dentro de los límites de la normalidad psicológica. Y acá es muy importante esto, es muy importante porque si ustedes conocen la teoría de la ventana de Overton, que es básicamente cómo terminar promoviendo una práctica extrema, una práctica despreciable o absolutamente ridícula, como es en este caso en particular, la teoría de la ventana de Overton te da varios niveles en los cuales vas desbloqueando la apertura de esta ventana imaginaria. Y si ustedes reparan en esta teoría, se darán cuenta que el primer paso consiste en volver legítimo académicamente aquello que en un principio era impensable. El primer escollo que tienen que sortear aquellos que quieren promover lo absolutamente ridículo como esto es legitimarlo académicamente. Entonces, hasta hace pocos años era totalmente ridículo, absurdo, inimaginable, impensable que un ser humano dijera que en realidad era un perro, un gato, un lobo, un ciervo, un caballo, una tortuga o un pececito, pues ahora, como la maquinaria institucional de las grandes universidades empiezan a presentarlo como un objeto de estudio serio, se convierte en algo pensable, se convierte en algo legítimo académicamente. Se lo legitima en este caso nada menos que a través de los académicos de la Universidad de Cambridge, no de cualquier universidad, sino de la Universidad de Cambridge. Luego de esta legitimación académica, se va a promover un movimiento cultural que ya existe y se está creciendo en este momento. Luego de que ese movimiento cultural echa sus raíces, se convierte en un movimiento político. Y como movimiento político busca incidir en las normas sociales que se definen por vía de la coerción estatal. Y luego de que las normas del Estado se acondicionan a los fines de este movimiento que originalmente fue cultural y luego fue político, se normaliza y se promueve ser parte de las identidades, en este caso Terian. Ese es el mecanismo que, si ustedes se fijan, se dio con la ideología de género. Era impensable decir que un ser humano, simplemente por autopercibirse del otro sexo, se convertía ipso facto en el otro sexo. Sin embargo, esto fue desbloqueado académicamente a través de las más grandes universidades, con Judith Butler a la cabeza y otras grandes feministas de la tercera hora y de la teoría queer.
Bueno, luego se convirtió en un movimiento cultural que trascendió las fronteras culturales para volverse extremadamente político y terminó cooptando las políticas públicas de todos los estados y promoviendo al por mayor en las escuelas, en los grandes medios de comunicación y en toda la industria cultural e intelectual los dogmas irracionales y absurdos de dicha ideología de género. Además, las ONGs también ya están empezándose a expresar, las ONGs progresistas ya están empezando a expresarse sobre el fenómeno Therian y a pedir que se les proteja, porque son identidades que están bajo ataque y que deben tener el respaldo del Estado. Por ejemplo, acá vemos una de estas ONGs, que es The Children's Society. The Children's Society ha publicado guías para poder incluir a los Therians. Y acá The Times, en el Reino Unido, presenta así la noticia. A los niños que se les identifican como animales se les debe mostrar empatía, dice un manual, una guía elaborada por la ONG del Children's Society, que habla sobre los jóvenes trans, los no binarios, los furries o furros y también sobre los Therians. Esta es, por lo tanto, la última locura de el progresismo, que no contento simplemente con confundir sobre la identidad sexual de los niños y de las personas en general, ahora también están frotándose las manos con la confusión en términos de especie. Y acá viene un punto muy importante y es ¿por qué? Bueno, se me ocurre que, entre otras cosas, podemos decir que no hay nadie más manipulable que quien no conoce su propia identidad. Aquel que no sabe ni quién es, aquel que no puede decir soy varón o soy mujer de una manera categórica, objetiva, razonable, esperable, biológicamente cierta. Aquel que no puede decir soy una persona de tal o cual edad, sino que experimenta su edad en clave transedad, que también hay un movimiento atrás de todo eso, como hemos visto en otras transmisiones y como lo he registrado en mi libro Generación Idiota. Aquellos que dicen, por ejemplo, que no pertenecen a ninguna identidad nacional, que ellos son personas que no tienen patria, que no tienen identidad nacional, aquellos que no tienen una identidad familiar, aquellos que están totalmente perdidos frente a la pregunta ¿quién soy? Bueno, son personas que están abiertas a la más absoluta manipulación, porque aquel que le ofrezca una caricia a esa carencia, esa persona que acaricia esa carencia es la persona que se convierte de inmediato en su amo. ¿Qué es la identidad? Es la pregunta que de inmediato surge, porque cuando hablamos de Therians, estamos hablando de un problema identitario. ¿Qué es la identidad? ¿A qué le llamamos identidad? ¿Por qué un Therian puede decir yo soy una persona que se identifica? O sea, que mi identidad está dada por su semejanza autoperceptual con un mono, con un caballo, con un perro o con un gato. ¿Qué es la identidad? La identidad es la respuesta a la pregunta ¿quién soy? Cuando preguntamos por la identidad, estamos preguntándole a una persona por su ser más íntimo. ¿Quién sos? Es lo que le queremos preguntar a una persona cuando le preguntamos por su identidad. Una identidad sana genera una continuidad temporal del yo. Es decir, la identidad me permite ser yo mismo a lo largo del tiempo. Y para poder ser yo mismo a lo largo del tiempo, mi identidad debe estar compuesta de elementos duros, fijos, de cambio difícil. El quién soy se establece entonces en torno a distintas categorías cuya solidez es un poco mayor o un poco menor, pero siempre tratan de solidificar esa continuación, esa continuidad del yo a lo largo del tiempo. Esas categorías son biológicas, son sociales, son psicológicas y también son históricas. Por ejemplo, yo, ¿quién soy? Bueno, soy un ser humano, soy un varón. Yo tengo 37 años, lo cual significa que nací en 1989. Soy argentino, es decir, nací en un lugar llamado Argentina y eso ha impactado en mi identidad personal. Soy miembro de una familia específica, la familia Laje por mi padre y la familia Rigoni por mi madre. Eso me da la identidad familiar que acompaña a mi nombre propio. Soy Agustín, mi nombre me da una identidad personal. Mi nombre Agustín me hace ser, en efecto, Agustín. Cuando me preguntan cómo te llamas, estoy dando una respuesta sobre mi identidad personal llamada nombre. Y cuando me preguntan por mi apellido, estoy remitiendo a mis orígenes familiares, a mi genética familiar. Soy de la familia Laje por mi padre, Arrigoni por mi madre, nacido en Argentina de 37 años, soy un varón, soy de la especie humana. Además, soy católico, es decir, creo en el Dios de la Iglesia Católica. Ideológica, políticamente, soy además una persona de derechas. Soy politólogo, lo cual significa estudié ciencia política y terminé mis estudios. Hago filosofía política, lo cual significa escribo libros de filosofía política, tengo un máster en filosofía política y estoy terminando un doctorado en filosofía política. Es decir, todos esos elementos, si ustedes se fijan, son muy sólidos. Son elementos que difícilmente cambian y que, por lo tanto, le dan continuidad a mí mismo, o sea, a la respuesta a quién soy, o sea, a mi identidad a lo largo del tiempo. Siempre he tenido este nombre,
siempre he tenido estos apellidos, siempre he nacido en 1989, lo cual va acumulando edad, pero siempre respecto a una referencia fija que es el año 1989. Siempre he sido un varón, es decir, siempre he tenido este cuerpo biológicamente sexuado, determinado biológicamente en cuanto a su sexualidad. Yo no diría nunca, por ejemplo, ¿quién es Agustín Laje? ¿Quién sos? Bueno, soy una persona que tiene una remera, una camiseta de color azul. Soy una persona que usa barba. No, porque eso podría estar o no estar. Yo podría afeitarme, pero si yo me afeito y mi identidad está dada por mi barba, significa que ya he cambiado, significa que ya no puedo preservar el núcleo íntimo de mi yo, de mí mismo, a lo largo del tiempo, porque lo hice depender de una barba o de una camiseta de color azul. Entonces la gente, cuando estabiliza su identidad, lo que hace es aferrarse a variables sólidas, a variables que no cambian o que cambian muy poco. Cuanto más contingentes y cambiantes son estas variables, más líquida es la identidad, lo cual equivale a decir mayores problemas de identidad tiene esa persona, más desorientada respecto a su yo particular, vivencia esta persona. El proyecto postmoderno, que es la filosofía o es el marco conceptual que ha legitimado la ideología de género, pero también en este caso a los Therians, invita a deshacerse de todo aquello que sea sólido, un sexo, una nación, una religión, una familia y ahora también una especie. El proyecto postmoderno concibe toda variable sólida, dadora de identidad, como una cárcel subjetiva. La idea de que mi familia es una cárcel para mí, mi patria es una cárcel para mí, mi sexo es una cárcel para mí. Mi identidad ahora en términos de especie también es una cárcel porque yo quisiera ser un perro, un gato, un caballo o una tortuga. ¿Por qué no puedo serlo? Tengo que subvertirlo. Bien, en lugar de todas estas variables sólidas, que insisto, familia, sexo, nación, religión, patria, ideología política, más o menos porque también se puede cambiar, pero es relativamente sólida a lo largo del tiempo. En vez de todas estas variables sólidas, el proyecto postmoderno nos invita a construir una identidad con elementos líquidos, no sólidos, sino líquidos. Somos entonces nuestra autopercepción, somos nuestro pronombre de género, somos nuestro disfraz, somos con quien tenemos sexo o con el animalito con el cual nos identificamos, como ahora ocurre con la locura Therian. Ahora, desde el punto de vista psicológico, y ya te voy a seguir mostrando algunas locuras que hemos visto en los últimos días en torno al terianismo, desde el punto de vista psicológico, los problemas de identidad están directamente relacionados con una fase etaria del ser humano, es decir, con una fase de la edad del ser humano individual. Esa fase es la adolescencia. En este sentido, hay un psicólogo ampliamente reconocido por sus estudios sobre la adolescencia, un psicólogo norteamericano de nombre Erik Erikson. Erik Erikson se dedicó muy especialmente a trabajar sobre la adolescencia del ser humano y desarrolló toda una teoría según la cual la especie humana, la vida humana, atraviesa en su largo desarrollo 8 etapas. Cada una de estas etapas presenta un conflicto psicológico fundamental. Entre estas 8 etapas está la etapa de la adolescencia y el conflicto psicológico fundamental de la adolescencia se llama identidad. El ser humano en su etapa de adolescencia tiene un gran problema de identidad, lo cual significa no está todavía capacitado para decir este soy yo. Su identidad todavía se está configurando y por lo tanto todavía no sabe muy bien quién es. En la etapa de la adolescencia, el individuo está empujado a responder preguntas para las cuales todavía no está listo. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿Qué lugar ocupo en el mundo? ¿Qué valores adopto? ¿Qué futuro proyecto detento? Estas preguntas todavía no pueden ser respondidas por el adolescente y eso le genera una gran crisis identitaria. Por eso uno puede ver al adolescente hoy disfrazado de hippie, mañana de heavy metal y pasado mañana se convierte en un furro o en un Therian o en un militante de la ideología de género, porque está buscando desesperadamente una respuesta a la pregunta ¿quién soy? Y todavía no la puede responder porque no se aferra, no está en condiciones psicológicas de aferrarse a las variables sólidas que le va a ofrecer la vida para lograr la continuidad del yo a lo largo del tiempo. Bien, dicho esto, vamos a ver algunos clips más. Esto está preocupando muchísimo a los padres de familia y ciertamente es una preocupación. Acá se viralizó un audio de un padre de familia que le pregunta por esta supuesta identidad Therian y esto es lo que le dice. Hola hija, escúchame una cosa. Me acaba de llamar tu madre para decirme que te compraste una máscara de perro porque ahora sos Therian. Wow, Therian era, creo que era Therian. Porque ahora dice que te percibís perro o perra. Yo te quiero decir una sola cosa. Vos no sos un perro. Escúchame bien, ¿eh? Yo te llevo a ver en algún noticiero, algún programa, junto a otros pelotudos, como vos, con la máscara de animal, y cuando vengas a casa no te vas a esperar una cama, te vas a esperar una cucha, vas a dormir afuera, y te voy a pasear con correa, y te voy a dar de comer las sobras. Dejate de joder, Daniela. Toda la vida fuiste una mañosa con la comida, que esto no te gusta, que esto no me gusta, siempre complicada, y ahora sos perro, y ahora que comes basura.
Vivís agarrada al celular, con un TikTok o toda esa mierda que mirás. ¿Qué perro mira TikTok? ¿Los perros usan TikTok? ¿Se te caga de risa en la cara, hija? No sos un perro, no sos una perra. Sos una pelotuda nada más. Pero sos un ser humano. Te digo una sola cosa. Escuchás este audio y me llamás y me tranquilizás. Me tranquilizás. Porque esto no va a terminar bien. Te lo estoy diciendo muy en serio. Bueno, miren, esta es una muy buena solución, ¿eh? Digo, para los padres de familia que pueden estar afrontando este problema o que en algún momento podrían estar afrontándolo en los próximos días, porque esto se está viralizando en este momento muchísimo, y es especialmente atractivo para jóvenes, adolescentes habitualmente por sus problemas de identidad, personas con una personalidad muy débil, personas que todavía no están en condiciones de responder a la pregunta ¿quién soy? Y por eso se aferran a la primera moda que encuentran en Internet, especialmente en las redes sociales. En su momento fue la ideología de género y multiplicó el transgenerismo en todos los países de Occidente, generando daños irreparables en la juventud. Y muy pronto, ¿por qué no? También podrían empezar a multiplicarse los terians por todas partes. Y esta es una buena solución que podrían pensar los padres de familia al afrontar este problema. A saber, bueno, hija o hijo, sos un perro, bueno, vení, no vas a comer hoy milanesas con papas fritas, no vas a comer asado, no vas a comer un rico plato de pastas como el resto de la familia, acá te tenemos tus croquetas de perros o de gatos. No, hoy no hay cama para vos, los perros no duermen o no deberían dormir en las camas, así que a dormir al suelo te vamos a preparar la alfombra y esperamos que pases la noche en la alfombra o en un almohadón en el suelo. Yo sé que puede ser duro, pero es muy bueno confrontar la estupidez con la realidad. Si tenés la estupidez de creer que sos un perro, pues vivirás como un perro. Si tenés la estupidez de identificarte como un gato, pues vivirás como un gato y esa estupidez te va a durar 2 o 3 días nada más, no te va a durar más. No te va a durar más. Entonces, esto es una muy buena práctica, por eso quería mostrárselos. Y lo otro interesante también ya a nivel social, a ver, creo que ahí están poniendo algo en la pantalla. A ver, dale, Dani, ahí está, creo. ¿Tenemos algo más? No llego a leer, ¿eh? Ah, ¿tenemos una encuesta? ¿Qué haces si te encuentras un terian? ¿Lo llevas al psiquiatra? ¿Lo llevas a castrar o le das la patita? 50% lo llevas al psiquiatra. Bueno, mira, otra cosa, gracias a todos los que están votando y gracias especialmente a los que están mandando sus superchats y sus membresías al canal como regalo. Eso nos ha permitido llegar a un público amplio en esta ocasión. Otra cosa que se está haciendo, me parece interesante, digo, yo nunca llamaría a agredir a una persona, por más que sea una completa estúpida, que se crea perro, gato, ciervo o serpiente. No creo que haya que agredirlos, porque eso violentaría el principio de no agresión que caracteriza a la filosofía libertaria, que es en gran medida la nuestra. Lo que sí creo que se pueden hacer cosas como la que te dije. Bueno, sos un gato, bueno, entonces vas a tener la vida de un gato. Y te va a durar esa vida de un gato 1 día, 2 días, no más. O, por ejemplo, ves un terian en la calle y miren esto, le tiran comida, porque eso es lo que hace uno con un perrito. Ve un pobre perrito en la calle, asume que es un perrito que no tiene hogar, que debe estar muerto de hambre, y le tirás con un pedacito de pan. Entonces, mira, esto es lo que se está haciendo. Esto es lo que se está haciendo. Entonces, ahí tenés el perrito, ¡bumba! Le tiran un pedacito de pan. Esto no es una agresión, esto no le va a herir físicamente ni en su propiedad. Simplemente le estás diciendo, ok, sos un perrito, te voy a tratar como un perrito. Entonces te tiro el pedacito de comida para que te lo comas y hagas tu morisqueta tranquilo. Ahora, a los perritos de verdad les gusta cuando les tiramos comida. A los perritos de mentira, como los terians, no les gusta cuando les tiran comida. ¿Por qué? Porque en el fondo no quieren ser perritos, solamente quieren llamar la atención. Solamente son personas que lamentablemente, por el motivo que fuere, están muy perdidas en cuanto a su identidad y han encontrado en este movimiento cultural deleznable una salida momentánea, parcial, superficial a un problema que seguramente es muy profundo en términos psicológicos. Y quiero concluir con esa misma reflexión. No creo que por el momento esto represente un peligro político. Por ahora es solo un movimiento cultural. Yo espero que no se termine transformando en un movimiento político como ocurrió con los temas de género y con los temas raciales. Espero que no termine desembocando en un movimiento político. Por el momento no lo es. En el momento en que se convierta, si es que alguna vez ocurre en un movimiento político, ya tendremos que combatirlo de otra manera, ciertamente, porque no vamos a permitir que una banda de dementes confundidos en su identidad personal terminen cambiando las normas con las cuales vive y se desarrolla nuestra sociedad, como sí lo han hecho los movimientos identitarios de género, de etnias y de razas. Esperemos que no ocurra con los movimientos transespecie, en este caso los terians. Lo que sí creo es que esto revela un estado de decadencia cultural importante y por otro lado revela la debilidad psicológica
de muchos jóvenes que viven en una sociedad que le ha cuestionado hasta tal punto los componentes sólidos de su identidad que terminaron creyendo en la filosofía postmoderna y en la idea de que su identidad debía ser configurada con arreglo a componentes absolutamente líquidos e incluso ridículamente líquidos como la supuesta autopercepción en clave de especie. Bien, esos son los Therians, ese es el movimiento cultural Therian, ese es su origen y esos son los desafíos y los posibles peligros que nos deparen en los próximos años. Todo esto, además, quiero decirlo, fue anticipado hace 10 años en el libro negro de la Nueva Izquierda. Hace 10 años esto fue parte del libro negro de la Nueva Izquierda, que decíamos la ideología de género va a desencadenar, entre otras cosas, el transespecismo. Y así fue. Se nos rieron, nos dijeron que éramos unos ridículos, pero así fue. Te quiero contar algo muy, muy importante. No te vayas, por favor, mira esto. Este es el nuevo libro, La Batalla Cultural, en su edición ampliada y revisada. Esto acaba de salir, esto está saliendo en este momento. Miren, tiene una nueva portada. Contame en el chat si vos tenés La Batalla Cultural con su portada habitual, que era, a ver si puedo hacerlo, era esta que ves ahí. Ese es el libro La Batalla Cultural. Este fue el libro del año 2022. Seguramente conoces esta portada. Bien, ahora en el año 2026 estamos relanzando La Batalla Cultural, su edición ampliada, revisada, actualizada, que cuenta con un prólogo del presidente Javier Milei, cuenta con un nuevo subcapítulo y cuenta con correcciones y actualizaciones, porque ha pasado mucho con la derecha desde el año 2022. Y este libro tuvo que ver con esas transformaciones. Este fue uno de los primeros libros que plantea una estrategia política para algo llamado Nueva Derecha, cuando la Nueva Derecha era apenas un proyecto lejano en el tiempo. Bueno, ahora La Batalla Cultural se actualiza al nuevo contexto y te invito a que adquieras este libro y te animes a leerlo. Tiene un prólogo del presidente Milei, a quien quiero agradecerle públicamente su amistad, su generosidad, y su lucha, porque él es el que lidera la lucha de la nueva derecha a nivel mundial. Él fue el punto de inflexión que hizo que la nueva derecha empezara a difundirse y a llegar al poder en diversos países de la región y también lo está haciendo en Europa. Así que te invito a leer La Batalla Cultural, que, insisto, tiene un nuevo prólogo mío, un prólogo del presidente Javier Milei, tiene un nuevo subcapítulo y tiene contenido inédito. Miren además qué linda que está la tapa. Esta es la de tapa dura. Es decir, esto es un libro de colección, tapa dura directamente. ¿Dónde lo puedes adquirir? Mira, está en Amazon y en distintos portales que te dejo en la descripción de este video, los links para que puedas accederlo fácilmente y puedas adquirir tu libro La Batalla Cultural, edición ampliada, actualizada del año 2026. No te lo pierdas. Voy a leer algunos de los mensajes que ustedes me han enviado con tanta generosidad. Dice, hola Agustín, un abrazo. ¿Podrías hacer algún video algún día hablando acerca del fascismo? Un abrazo. Tengo un video acerca del fascismo. Búscalo en el canal de YouTube de la Fundación Faro. Anda al canal de YouTube de Fundación Faro y ahí tenés un video sobre el fascismo. Gracias, queridísimo amigo. Culturiza tu mente por estas membresías del canal. Nos han ayudado mucho a difundir este vivo. Jesús Escobar dice, maestro Laje, yo opino que esta gente está siendo utilizada por alguien que desea convertir la estupidez en algo cotidiano. Si siempre hay atrás, obviamente, el intento de manipular a masas debilitadas en su identidad, porque, insisto, quien sabe perfectamente quién es más difícil de manipular. Quien está perdido en su propia identidad es una persona que está abierta a sus titiriteros. Gobenko, hola. ¿Cuándo volverás a tomar el tema Cuba? Bueno, pronto. Tenemos que retomar esos temas del socialismo del siglo XXI. Pronto lo haré. Roberto Hidalgo, mi queridísimo amigo Rigoberto, amigo querido, dice Agustín, acabo de cerrar un debate contra un Therian. Cristiano versus Therian, batalla de especies, no es broma, será épico, Argentina, estén listos. Grande, Rigoberto. Bueno, ahí tienen para que puedan ver el debate de mi amigo Rigoberto, que hace un trabajo fenomenal. Ya lo venís diciendo de Generación Idiota, claramente sos uno de los mejores intelectuales que tenemos hoy por hoy en la derecha. Seguí así, Agustín, acá vamos a estar respaldando tu lucha. Gracias, Lucas Berrone. Gracias, Lucas, querido. Sí, en efecto, eso está desde Generación Idiota adelantado. Bueno, te agradezco mucho el reconocimiento y te agradezco especialmente que hayas leído mi libro. Fabricio Doldán, mi queridísimo amigo y asistente de investigación, Fabricio, dice, ahora se vienen las 1000 formas de ser Therian. Ya pasó con el género, exactamente. Ya pasó con el género. Pusieron a Laje a hablar. Bueno, y acá termina Agustín Laje leyendo algunos mensajes más antes de finalizar. Bueno, qué estupidez todo esto de los Therian. La verdad que esperemos que no crezca, que no llegue a mayores y que se termine ya, prontamente, y que tenga simplemente un paso, como una anécdota y como un momento olvidable de la historia y, bueno, hasta gracioso para algunas personas.